Muy buenos días, quiero darles una calurosa bienvenida en nombre de la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, la REPEM-LAC. Mi nombre es Denise Guerra y yo soy responsable de comunicación de la red y quiero agradecerles muchísimo por su asistencia a este importante webinario con miras a la Confintea 7. A continuación, quiero ceder la palabra a Timothy Ireland de ICAE Brasil. ICAE es el Instituto Internacional de Educación para Adultos. Timothy es profesor de la Universidad Federal de Paraíba en João Pessoa, Brasil, desde 1979. Desarrolla actividades de investigación, enseñanza y extensión en el campo de la educación de personas jóvenes y adultas y de educación en derechos humanos. Timothy fue uno de los fundadores del Foro Estatal de EJA en Paraíba y fue punto focal para la organización de la Confintea 6 en 2009. Timothy también coordina la Cátedra UNESCO de Personas Jóvenes y Adultas desde 2011 y coordina también un curso de lectoescritura en recintos penitenciarios de Brasil. Actualmente es vicepresidente de ICAE para América Latina. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Timothy Ireland y yo soy el vicepresidente del ICAE, el Consejo Internacional de Educación de Adultos para América Latina. Y estoy aquí para dar la bienvenida a todos los participantes en nombre de la plataforma. La plataforma es un grupo de organizaciones de la sociedad civil que se juntaron en esta plataforma de redes regionales de América Latina y Caribe para la EPEJA con el objetivo de tentar movilizar las sociedades civiles y los gobiernos de los países de América Latina y del Caribe como preparativo para la Confintea. Iniciamos nuestro trabajo antes de la consulta subregional que hacía parte del proceso de preparación para la Confintea el año que viene, en 2022 en Marruecos. Y en cada región del mundo, los países se organizaron para realizar consultas regionales, para escuchar los países, tanto para entender los avances desde la Confintea 6 en 2009, como también los desafíos que todos los países enfrentam actualmente. Entonces, la consulta subregional foi realizado com a participação muito ativa da plataforma. A plataforma actuou junto com outras organizações, especialmente OREAL, em Santiago do Chile, para pensar o programa para organizar el formato de la consulta y participó en la consulta de una forma muy activa, participando en todos los paineles durante el evento. Mas la consulta es solo un momento en el proceso de movilización. Entonces, después de la consulta, precisamos continuar nossa pressão sobre os governos e também mobilizar a sociedade civil, transmitindo, comunicando com muita clareza quais são os grandes desafios, quais são os grandes retos, quais são as recomendações da sociedade civil para incluir en la Confintea, en el documento final de la Confintea 7. Mas, en algún sentido, las Confinteas
embora sejam muito importantes, são pretextos para dar visibilidade para a importância da educação de pessoas jovens e adultos. E por isso precisamos aproveitar ao máximo esse período para levar a discussão, o debate sobre a importância da EPEJA para a sociedade civil em geral, mas também para os governos. Sabemos que desde 2009, a grande maioria dos governos nacionais tem feito muito pouco. As recomendações do Marco de Ação de Belém não foram cumpridas na sua grande maioria. Então, mais uma vez, precisamos de menos discurso e muito mais ação. E por isso que nós estamos promovendo este webinar com a intenção, com o objetivo de apresentar e levar discussões sobre EPEJA para o público maior, com representações do REPEN, da CLAD, do CEAL, a LED, etc. Esse grande grupo de associações que fazem parte da plataforma. E parece que a plataforma é uma conquista, porque não é comum as redes regionais trabalharem de uma forma articulada como estamos fazendo agora. Então, para mim, esse momento em si é muito importante de conseguir uma plataforma e as redes regionais da América Latina e Caribe falando com uma voz. E o webinar vai apresentar as recomendações, as discussões, o debate em torno da EPEJA que precisamos levar e precisamos criar pressão para que a visão da América Latina, a busca de viver bem ou bom viver no sentido indígena seja parte do pensamento, parte do marco de ação que sai de Marrocos no ano que vem. Então, sejam todos muito bem-vindos. Me parece que vamos ter uma discussão, um webinar muito interessante e precisamos que depois do webinar as discussões, as questões, as recomendações que são levantadas durante esse momento sejam levados para as suas comunidades, para as suas associações, para as escolas, os grupos, e que o debate continua. Há que ter uma participação democrática cada vez maior nesta América Latina. Então, muitas graças e sejam todos muito bem-vindos. Continuando con nuestro evento, y para quienes se están uniendo a nuestro webinario, seguramente se preguntarán qué es la Confintea y cuántas Confinteas se han llevado a cabo hasta el momento.
Para ello, quiero presentarles a Imelda Arana Sáenz, que es una importante socia de la REPEM LAC. En este momento es coordinadora nacional de la red en Colombia. Imelda es investigadora en temas de educación y derechos de las mujeres, con amplia experiencia en todos los niveles de educación formal para personas adultas y formación docente. Tiene una especialidad en matemáticas y físicas, además de un magíster en sociología de la educación y en estudios de las mujeres. Es coordinadora además del eje de políticas públicas de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Adelante, Imelda. Un saludo muy especial para todas y todos quienes estamos aquí en este encuentro sobre la Confintea. Y bueno, yo hago parte de la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe, y red que ha estado desde hace bastantes años en el acompañamiento, en la participación en las conferencias internacionales de educación de adultos, empezando por la que se realizó en 1996 en Hamburgo, y luego pues las conferencias de término medio, la conferencia de Belén do Pará posteriormente en el 2009, y pues ahora en espera de preparar esta conferencia, esta conferencia, la 7ª, y bueno, yo me quiero referir a la importancia que ha tenido para la REPEN y para la alianza del movimiento por la educación en América Latina y el Caribe, especialmente los grupos que trabajamos con educación popular desde hace bastantes años, y la importancia ha sido muy relevante. ¿Por qué? Porque a partir precisamente de la conferencia del 97, la REPEN estuvo participando, creo que estuvo participando el ICAE, estuvo participando, no sé si el CEAL, pero la mayoría de grupos que en América Latina luchan por la educación de personas jóvenes y adultas han estado allí. Y para rememorar que es la conferencia de Hamburgo la que se constituye en el gran salto, en el gran cambio, en la concepción, en las propuestas, en las metas, en los objetivos, los propósitos, las recomendaciones para los gobiernos, para las organizaciones de la sociedad civil en torno a la educación de personas jóvenes y adultas, y allí fue precisamente donde se incluyeron a los jóvenes, las jóvenes, como también sujetos del derecho a la educación permanente, a la educación para toda la vida. Y trascendió, se ha logrado que se trascienda de la alfabetización como propósito de la educación de personas adultas, haya propósitos que tengan que ver con preparar a las personas para la vida sociopolítica, la vida económica, la actividad social y estudios académicos posteriores. Igualmente se ha buscado desde esta conferencia la inclusión del concepto de género y de la equidad de género y la participación de las mujeres y la necesidad de mejorar las condiciones de las mujeres en estas políticas de educación de personas jóvenes y adultas. Y Belén, en la Confintea de Belén, se fijan unas metas de menos alcance que la Confintea, pero se ratifica en cuanto a los propósitos, en cuanto a las formas que se solicitan a los gobiernos y a la cooperación internacional y a las organizaciones de la sociedad civil participantes, una mayor articulación para aunar esfuerzos y lograr mejores avances.
y en las conferencias de mitad de término, de las conferencias internacionales que se realizan cada 12 años, en estas conferencias se han hecho evaluaciones, pero en esas evaluaciones de término medio, por lo general lo que se encuentra es que no hay muchos avances. Desde el 2015 se emitieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el objetivo por el derecho a la educación permanente para todas las personas en el mundo. Hubo una ilusión importante del movimiento por la educación de personas jóvenes y adultas, por la ECA, una ilusión de que ahora sí la educación de personas jóvenes y adultas tendría mayor incidencia en las políticas nacionales e internacionales de educación, y que se podría pensar que de verdad se trasciende el concepto de educación y las políticas de educación trascienden lo que es la educación formal, la educación escolarizada, ¿sí? A una educación que tenga desarrollo no solamente en instituciones educativas, sino también en otros ámbitos de la presencia de las personas, en ámbitos cercanos a sus viviendas, a sus lugares de trabajo, incluso en sus lugares de trabajo, en la educación que prepara para la ciudadanía global, en la educación que prepare para capacidades, para el desarrollo de capacidades que en algunos contextos se llaman blandas, que son capacidades que tienen que ver con actitudes hacia el cuidado, hacia la protección del ambiente, es decir, en procura de la protección y el cuidado de la vida en general. Entonces son muchos los aspectos que se han tocado y que las organizaciones de la sociedad civil impulsamos, y en particular las organizaciones de mujeres muy preocupadas porque la brecha educativa que afecta a las mujeres en todos los niveles de la educación, incluso en la educación postgradual, donde existe un llamado techo de cristal, en la incidencia de la educación superior para el desempeño profesional y laboral de las mujeres, en el sentido de que llega un momento en que ya de ahí en adelante no progresan las mujeres por las trabas que existen en cuanto en el manejo de la vida académica, de los centros de investigación y de los centros de trabajo donde se hace investigación de punta, donde se hace investigación básica y donde muchas mujeres vienen desempeñándose, pero que llega un momento en que hasta ahí llegan y hay muchas jóvenes que están recién egresadas de los estudios científicos, tecnológicos y de todos los campos de pensamiento y de todas las áreas del conocimiento, que de verdad se considera que ellas están sobrecalificadas, y entonces ese esfuerzo que se hace por la formación académica queda un poco trunca porque no pueden avanzar en méritos académicos y no pueden avanzar en su ejercicio profesional. Y eso se ve muy claramente en las estadísticas, en los datos que nos presentan la UNESCO, otros organismos de Naciones Unidas que trabajan con la ciencia, y el otorgamiento de premios Nobel de ciencias como la física, la química, la medicina, en donde pues son pocas las mujeres que han llegado a esto. Quiero terminar diciendo que estas Confintea, estas conferencias para el desarrollo de la educación de personas jóvenes y adultas no siguen teniendo un valor incalculable, porque todavía la educación en muchos países, en las políticas de la mayoría de los países, es sinónimo de escolarización. Entonces, la financiación para la educación, cuando se piensa en financiación para la educación, se piensa en financiación de la educación formal, la educación institucionalizada, escolarizada,
más no la educación que pueden recibir las personas durante el ejercicio de una actividad productiva, mediante el ejercicio de sus actividades y su participación social, de la acción social, mediante las prácticas que realizan en su vida cotidiana, como en el caso de las mujeres, como mujeres que están en las localidades, en los territorios, facilitando la solución de los problemas sociales de las comunidades, los problemas de ellas mismas y las necesidades de sus hijos. Para un ejemplo, esta situación de la pandemia del año pasado y este año, pues lo que ha mostrado es que muchas mujeres sin preparación previa han debido convertirse en docentes de sus hijos, en maestras de sus hijas, de sus hijos, de sus pares, improvisándose. Y esto pues lo que demuestra es que las mujeres sí tienen capacidades innatas y tienen habilidades y un potencial muy grande para el desempeño académico, pero que las condiciones sociales, las políticas públicas no les facilitan la realización en ese campo. Pues yo dejo ahí y espero que las discusiones que demos en este webinar pues nos permitan tener más fuerza, agrandar la consistencia, la cohesión para hacer más presión en esta Confintea 7. Nuevamente quiero agradecer a todas, a todos y a todes por su presencia en este importante webinario. A continuación, les presento a Nelcy Lizarazo. Ella es colombiana, vive en Quito, Ecuador, y en este momento representa a la CLAVE. Nelcy tiene formación profesional en filosofía, literatura, ciencias políticas y relaciones internacionales. Además es comunicadora y educadora. Integra la Presensa, agencia internacional de noticias dedicada a noticias sobre la paz y a la no violencia. Fue secretaria ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER entre 2006 y enero de 2013. Y actualmente, como les mencionaba un principio, es coordinadora de la campaña latinoamericana por el derecho a educación CLAVE. Nelcy nos va a hacer un par de reflexiones acerca de la Confintea 7. Adelante, Nelcy. Bien, muchísimas gracias a las colegas de la REPEM por esta convocatoria. Quiero básicamente hacerme eco para comenzar de lo que creo que todas las redes que estamos participando en la plataforma de organizaciones y de redes por la EPJA hacia la Confintea, estamos orgullosos, digamos, y es del hecho de habernos juntado ya desde hace algunos meses atrás, haber unido esfuerzos y haber generado esta plataforma como quizás el punto de partida de la estrategia mayor de incidencia hacia la Confintea 7. Así que, por supuesto, para la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, CLAVE, es una dicha participar en la plataforma, articularnos con las redes hermanas, amigas, con quienes tenemos agendas comunes y la convicción de que es fundamental reposicionar a la educación para personas jóvenes y adultas en nuestra región, en el continente entero, pero también en otros continentes y a nivel global, como una clave fundamental para el verdadero buen vivir de nuestras comunidades y de nuestra gente más vulnerada y más marginada por el sistema en el que vivimos. Así que quizás me gustaría plantear en esta intervención, agregar, digamos, a lo que ya ha sido dicho y tratando de no quitarle a Rosy sus contenidos, porque ella va seguramente a referirse de manera muy directa y más precisa a lo que ha sido el posicionamiento conjunto que hemos elaborado y que estamos difundiendo y defendiendo desde la plataforma de redes de organizaciones de la sociedad civil. A mí me gustaría plantear más bien la importancia
de la plataforma como estrategia de incidencia y los caminos que hasta ahora hemos recorrido y los que queremos recorrer en los próximos meses. Así que partiría diciendo que se trata de una iniciativa de nosotras, las redes regionales, que tenemos en nuestra agenda el tema de educación para personas jóvenes y adultas como una prioridad y que vimos de cara a la próxima Confintea y observando lo que ha pasado con las Confinteas anteriores y la dificultad que tiene el seguimiento de los acuerdos de las Confinteas y la dificultad que existe en generar diálogos fructíferos que realmente lleven a acuerdos y a posibilidades de trabajo conjunto con los gobiernos y con las plataformas regionales, intergubernamentales, etcétera, etcétera. Vimos la necesidad de sumarnos y generar esta plataforma común, porque evidentemente articulados ganamos fuerza, presencia, posibilidades de incidencia y demás. Así que desde esta plataforma de reciente nacimiento, hemos nacido hace muy poco tiempo, 3-4 meses, ya hemos logrado generar una gran cantidad de actividades y una difusión tremenda antes de la consulta regional, subregional, coordinada por UNESCO, liderada por la Oficina Regional de UNESCO Santiago. Ya veníamos trabajando, desarrollando varios eventos de distinta naturaleza y sobre todo configurando nuestro posicionamiento común. Pero creo que uno de los grandes logros de este periodo y en el camino de la incidencia ha sido justamente la realización de esta consulta subregional Preconfintea 7, en la que felizmente fue posible trabajar codo a codo con la Oficina Regional de UNESCO, diseñar juntos la metodología de la consulta, generar un espacio muy participativo de los diversos actores comprometidos en la educación para personas jóvenes y adultas, no solamente los gobiernos que de cajón, digamos, en una consulta de esta naturaleza tienen que estar, y logramos la participación prácticamente de todos los países del continente, sino también de la academia, de las organizaciones, de organizaciones multilaterales, de organizaciones internacionales como la OEI, y por supuesto de las organizaciones de la sociedad civil, prioritariamente de estas redes regionales que hacemos parte de la plataforma para abordar desde las diferentes perspectivas la agenda central de la educación para personas jóvenes y adultas, que gira por un lado en torno a su sentido, para que la educación para personas jóvenes y adultas hoy, en este momento de la historia, en este mundo contemporáneo y mirando hacia el futuro, que obviamente nos traza caminos de superación de los conceptos estrechos de alfabetización y de escolarización, y nos pone en situación de ofrecer posibilidades mucho más amplias, más versátiles y más adaptadas a las necesidades de las personas jóvenes y adultas de este mundo, en este mundo, no del mundo que ya pasó en nuestro continente. Y desde el sentido, pasando por los objetivos centrales, por la institucionalidad de la EJA, por la urgencia de su financiamiento, de aseguramiento de ese financiamiento, de posicionamiento de la EJA en un lugar de importancia dentro de los sistemas de educación pública y de diálogo con las organizaciones de sociedad civil que en nuestro continente han sido líderes en la oferta de la educación para personas jóvenes y adultas. Fue una consulta sumamente rica, un diálogo tremendamente amplio, donde además pudimos escuchar la voz de experiencias concretas, experiencias que arrojan una cantidad de aprendizajes que perfectamente pueden entrar en diálogo con la política pública, ser escalables como política pública, si logramos que nuestros gobiernos y nuestros estados escuchen y dialoguen con la sociedad civil. Y aquí está el segundo punto clave de la estrategia de incidencia, que es justamente animar este diálogo, acompañar este diálogo, seguir este diálogo hasta llegar a la Confintea. Entonces, esta es la segunda fase del asunto, que comienza, digamos que
está comenzando ya, pero que va a tener su periodo fuerte en los primeros meses del próximo año, en donde las redes vamos a intentar y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Esperamos que todavía en diálogo con UNESCO por lograr que las organizaciones de sociedad civil de cada país se reúnan con sus respectivos gobiernos y los puntos focales que sus gobiernos hayan nombrado para participar en la Confintea y logremos llevar agenda común nacional, agenda común regional, y vamos a hacer un esfuerzo también con la campaña mundial por el derecho a la educación y las campañas regionales hermanas de África, del sudeste asiático, de la coalición árabe, por llevar una agenda común global, de manera que la fuerza de las organizaciones de sociedad civil y de las redes se haga sentir, pero que sea una fuerza que vaya que como con un diálogo, por lo menos de acuerdos mínimos con los respectivos gobiernos, hasta donde eso sea posible y donde los gobiernos estén dispuestos a sentarse en la mesa y a conversar, no solamente con las organizaciones miembros de REPEM, CEAL, CLAD, el ICAE, etcétera, etcétera, sino también con la academia y con otras organizaciones que hacen un tremendo esfuerzo en los diferentes países por sacar adelante la EPJA. Así que esta es la segunda, digamos, parte de la estrategia de incidencia en la que vamos a estar concentrados en los próximos meses, concentradas. Y por supuesto está la Confintea misma, que requerirá también de un trabajo importante de difusión, comunicación, presencia de los mensajes claves que llevaremos a esa conferencia. Y finalmente hemos querido también esta vez, y vamos a intentarlo con toda el alma, tener una tercera fase que sea una fase más de seguimiento de los acuerdos de la Confintea. Es decir, no quedarnos en la Confintea misma, sino que ir al post-Confintea, tratando de hacer seguimiento a los acuerdos que allí se tomen, de verificar que se están cumpliendo esos acuerdos, dónde se están cumpliendo, en qué nivel se están cumpliendo, cómo vamos logrando que esos acuerdos se vuelvan realidad, de manera también que podamos hacer una contribución a superar una cierta tendencia que ha habido a lo largo de la historia, que es la de dejar los acuerdos, digamos, ahí en el papel y no atenderlos suficientemente para su ejecución. Así que yo diría que son como los tres componentes básicos en los que hemos diseñado nuestra estrategia, dicho de manera muy general. Por supuesto que ya terminado esta primera fase vamos a tener que detallar mucho mejor cómo nos vamos a mover en la segunda fase juntando fuerzas en los distintos países y cómo vamos también a buscar otros aliadas que nos permitan efectivamente llevar adelante estos diálogos y lograr incidir en los gobiernos de la región. Así que eso todavía lo tenemos que definir con más detalle y por supuesto la tercera fase también. Sin embargo, sentimos todos desde la plataforma que hemos dado un paso fenomenal, que es un esfuerzo que vale completamente la pena y que es urgente sumar voluntades en torno a la educación para personas jóvenes y adultas, que como ya lo están arrojando todas las investigaciones y los datos que van saliendo, no ha sido precisamente el sector de la educación más atendido ni a lo largo de la historia, ni menos aún durante la pandemia. Y sin embargo, es el sector de la educación que podría desde políticas públicas integrales contribuir de muy buena manera incluso a la superación de las profundas crisis en las que la pandemia está dejando a nuestra región y yo diría que a todas las regiones, al menos a las regiones del sur del planeta. Así que esto es lo que me parece que es lo más importante de lo que venimos haciendo hasta el momento, y con esto creo que puedo perfectamente darle paso a mi querida Rosy Zúñiga del CEAL para que entre en los detalles del posicionamiento de la plataforma de organizaciones sociales por la EPJA hacia la Confintea, tocando nuestro análisis básico de la situación y nuestras propuestas
porque también este es como el espíritu de la plataforma, no es solamente hacer análisis, sino sobre todo llevar adelante propuestas que vemos que son posibles y que son realizables y que, digamos, no estamos diciendo nada que no sea viable para nuestros respectivos estados. Así que eso de mi lado, y un saludo muy especial a todos y todas los que nos están viendo, siguiendo, y por supuesto a las compañeras de la REPEM que han tomado a su cargo a nombre de la plataforma esta actividad específica. Muchas gracias. A continuación, quiero presentar a otra de las redes importantes aliadas de la plataforma que estamos llevando adelante este webinario. Ella es Rosy Zúñiga de CEAL, desde México. Rosy es educadora popular y socióloga, es maestra en Derechos Rurales Regionales y es especialista en formación de formadores en educación popular. Actualmente es la secretaria general del CEAL. El CEAL es el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, y también es integrante del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Rosy nos dará también un par de reflexiones sobre la importancia de la Confintea y por qué, como plataforma, hemos decidido llevar adelante este evento. Adelante, Rosy. Muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí en este momento compartiendo pues los desafíos que tenemos rumbo a la Confintea. Sin duda, desde las organizaciones de la sociedad civil y desde CEAL como movimiento de educación popular, pues nos hemos planteado, primero que todo, articularnos como ya lo señalaban mis compañeras, articularnos rumbo a la construcción de la Confintea, que es este espacio internacional para hablar de la educación de personas jóvenes y adultas, y el que sin duda ha quedado una gran deuda por parte de los gobiernos, porque creo que eso lo hemos enfatizado en los diferentes diálogos que hemos tenido. Por un lado, la falta de financiamiento, nos parece que ese es un problema de disposición política, es decir, se destina muy poco a la educación por sí, la educación pública, y mucho menos a la educación de personas jóvenes y adultas. Ha habido movimientos en toda nuestra región, particularmente en Argentina, donde se han constituido muchos espacios de formación, en México, en Chile también, educación de personas jóvenes y adultas, y en Brasil incluso. Como también lo hemos señalado, pues este es un esfuerzo hemos hecho al decir nos tenemos que articular, de crear estos grandes espacios de encuentro con redes regionales. Aquí pues nos hemos encontrado con la ALER, con la CLADE, con REPEM, con la Fundación Fe y Alegría, con el ICAE, que es este espacio también internacional de la conferencia de educación de adultos, y desde el que CEAL también es uno de los que nace a partir de este proceso de inspiración. Para nosotros, esta lucha por una educación de personas jóvenes y adultas tiene una larga historia en nuestra región. Por un lado, para reivindicar fundamentalmente el derecho a la educación de todas las personas a lo largo y ancho de la vida. Es decir, no solamente en un proceso cronológico de educación formal, sino también y apelando a la educación popular como un proceso de aprendizaje continuo, que no solamente se remite a aprender a leer las letras o hacer cuentas, sino también
aprender a participar, aprender a decidir de manera colectiva, que va más allá de aprender sobre todo a ejercer nuestra ciudadanía, es decir, educarnos a participar, que no es un asunto de remedial o asistencial, sino que hay que construir una educación de las personas jóvenes y adultas en la vida misma. También decimos que tiene un alto valor social y humano. Es un derecho fundamental, exigible y justiciable, habilitante de un mayor ejercicio de otros derechos y libertades. O sea, en la medida en que nosotros podemos tener acceso a esta educación, podemos acceder a otros procesos, como el ejercicio de los derechos económicos, la igualdad, la participación en asuntos públicos, el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, la igualdad de género, la información digital o la alfabetización digital, como ahora en estos tiempos vemos que hay una gran brecha entre las personas que tienen acceso al internet, a una computadora, a datos para conectarse, porque con la pandemia, como ustedes saben, pues este problema se agudizó. Una cosa que también hemos enfatizado a partir de este proceso de encuentro es vinculado con estos objetivos de desarrollo sostenible, es el objetivo 4, el objetivo 5 y el 17, o sea, que tienen que ver con este proceso de articulación, el derecho a la educación y también la igualdad de género. Nos parece fundamental este proceso. También es evidente que una de las mayores expresiones de desigualdad en este proceso y discriminación lo sufren también consecuencias de carácter civilizatorio. De hecho, hablamos de una crisis civilizatoria en el que las mujeres, los cuerpos feminizados, los pueblos indígenas originarios están siendo despojados de sus territorios. Entonces este proceso de educación no solamente, como lo decía, no se trata solamente de alfabetizar, sino también de reconocer que en este proceso pues hay derechos de nuestros pueblos que tienen que ser respetados. O sea, es un proceso más amplio. Y preparándonos hacia la Confitea, pues nos encontramos en un momento muy, muy crítico para la humanidad, donde hay una crisis desatada por la pandemia que incrementa las crisis ya existentes. Entonces hablamos de una sindemia que agudiza la desigualdad y la exclusión. Muchísimas personas en el mundo están sin casa, sin comida, y vemos cómo desde la agricultura, por ejemplo, familiar, en el caso de Brasil, se produce alimentos para millones de personas que están sin acceso a ella. También se llega a esta Confitea después de 11 años de la celebración de Belén do Pará, y hay un marco de acción en Belén, que hay cumplimiento de objetivos pendientes, no se han cumplido, y también por eso decimos que no más retórica, hay que trascender a políticas públicas, no basta solamente con buenas intenciones, sino con presupuestos y políticas claras, con estrategias de acciones integrales, multisectoriales, como derecho fundamental. Y también que tenga que ver con un sentido y un valor significativo en la implementación de este objetivo o del ODS 4. También nosotros manifestamos que parte de la voluntad política de los gobiernos nacionales y locales debe ser construir esas políticas y generar los espacios a partir también de las presiones que las mismas organizaciones de la sociedad civil tenemos al respecto. Fomentar espacios que tengan que ver o con enfoque de derechos humanos, la naturaleza, la perspectiva de género, la diversidad, la interculturalidad. Hay una serie de propuestas que estamos también planteando respecto a cómo comprender esta nueva EPJA, porque en tiempos de crisis y pandemia pues hay que construir una EPJA para vivir bien. Hablamos de, por un lado, la propuesta es construir un marco filosófico, conceptual, metodológico, que desafíe teórica y fundamentalmente práctica, y que se desarrolle de forma integral y holística, que promueva el equilibrio entre la realización de la identidad, la afectividad, la espiritualidad, la intelectualidad y la subjetividad de las personas y comunidades en el acceso y el disfrute de los bienes materiales, la armonía con la madre tierra. También abogamos por una EPJA que deba ser popular, que sea de calidad, que sea gratuita, que sea laica, que sea inclusiva, que sea pública, que sea transformadora, con rasgos y que deje de tener rasgos colonialistas, sexistas, patriarcales y racistas. Nos preocupa que siga en nuestra sociedad existiendo incluso un sentido de propiedad en torno a las mujeres. Entonces, y también vivimos en nuestros territorios asesinatos de líderes,
ante el despojo de sus territorios o por la disputa de las ideas. Entonces tenemos que construir una EBJA que enfrente las diferentes formas de discriminación y exclusión para hacer cambios estructurales. Y también nos parece que la EBJA debe ser comunitaria, debe ser permanente, debe ser popular, en el que también se reconozcan los saberes que los pueblos tienen. Tenemos que partir de ese principio, de que nadie lo ignora todo, nadie lo sabe todo. Entonces también la comunidad tiene saberes que tenemos que generar estrategias en articulación con los gobiernos, con la academia, con los movimientos sociales para construir y fortalecer esos movimientos. Entonces la EBJA debe concentrarse no solo en la educación formal, sino también en la educación no formal, en la educación popular, para construir saber y conocimiento desde las comunidades. También hablamos de que la EBJA debe concebir a los seres humanos como sujetos de la educación y de la historia, con sentido ético, con identidad y con cultura. Muchas veces en nuestros contextos, sobre todo en la educación formal, a veces a muchas de los jóvenes estudiantes se les considera objetos a los que hay que depositar un conocimiento y no sujetos de transformación. Necesitamos generar este proceso de cómo construimos una educación liberadora, en el que los sujetos también reflexionen sobre su vida, sobre su historia y sobre el proyecto de vida futuro. ¿Qué recomendamos al respecto? Pues primero recomendamos que la educación, esto que sea a lo largo y ancho de la vida, que los gobiernos deben reconocer la educación durante este periodo y a la diversidad de la población como un derecho humano, garantizando su pleno funcionamiento a través de políticas públicas, intencionalidad y recursos pertinentes. Eso es fundamental. Si eso no existe, difícilmente vamos a tener una EBJA transformadora. También la alfabetización que parta de la base de la comunidad y también que se concluyan los estudios, principalmente de los sectores con mayores niveles de vulnerabilidad o empobrecidos, para que tenga una visión efectiva, educativa amplia, diversa, que garantice la continuidad de los estudios en todos los niveles, reconocer y validar los aprendizajes desarrollados en la vida cotidiana, como ya lo mencionábamos, desarrollar procesos educativos desde la cultura, el idioma materno. Muchas veces se nos niegan nuestros propios idiomas, hasta nos han hecho ocultarlos. Hay gobiernos que han hecho políticas para no hablar en nuestro propio idioma. Ese es un abuso sobre la propia autodeterminación de los pueblos. Necesitamos apelar a ello. Un mayor vínculo también con las formas de vida de las personas y las comunidades, que son parte de los procesos de alfabetización, principalmente de las actividades productivas y culturales. Incorporar a sus procesos educativos el uso crítico y pertinente de la tecnología. Muchas veces nos bombardean con los procesos digitales actuales, incluso hasta nos condicionan o nos hacen que nuestras formas de pensar estén adecuadas a estos sistemas donde se piensa la realidad como una mercancía o nuestros propios procesos. Y también necesitamos asumir el desafío de los contextos de las múltiples crisis y los efectos de la pandemia, para repensar la EBJA, para construir y ver juntos qué es lo que sigue, ¿no?, en este proceso. También hablamos de una EBJA para preservar la vida. Vivimos momentos de mucha deshumanización, pues, reconocer que somos seres humanos, pensantes, creativos, que debemos disfrutar de la salud, también disfrutar del descanso y contribuir a desarrollar una sociedad resiliente para prevenir las existencias de todos los seres humanos, para preservar. Y a la vez, al respecto del movimiento feminista, también hemos hablado de cómo la crisis de los cuidados a partir de la pandemia se dejó venir. Entonces eso nos implica también generar procesos de formación que nos deconstruyan y que nos permitan cuestionar los privilegios con los cuales vivimos. También necesitamos construir una EBJA liberadora y transformadora, que esté articulada y actuante con los movimientos sociales, porque la construcción de conocimiento hay que hacerla y el aprender a conocer desde y con los sujetos de nuestra acción. Una sociedad libre de toda discriminación y desigualdad. Una EBJA comunitaria y democrática, donde aprendamos a vivir, a educarnos para la convivencia democrática, para el abordaje de las tensiones, de los conflictos, para no matarnos entre nosotros por pensar diferente. Creo que es una cuestión fundamental, una educación que garantice el saber y el conocimiento acumulado de la humanidad y de la ciencia. También necesitamos una educación, una EBJA,
intracultural e intercultural, una educación para la autoafirmación y el fortalecimiento de los saberes, el conocimiento y valores sociocomunitarios que contribuyan a la afirmación de las identidades culturales. Educación para el encuentro entre culturas, superando las inequidades derivadas del colonialismo. Creo que es una parte fundamental, es decir, cómo descolonizamos las subjetividades o incluso los diálogos, y cómo hacemos diálogos culturales que revaloricen nuestros saberes colectivos y cómo construimos a partir de eso la inteligencia colectiva. Una EPJA que también sea productiva, científica y tecnológica. Una educación vinculada al trabajo, la producción y la tecnología, orientada a la construcción de sujetos críticos y creativos, la producción de material, de emprendimientos productivos comunitarios, en fin, también una EPJA diversa, plural e inclusiva, que tenga una educación pertinente en cada contexto geográfico, social, cultural y lingüístico. Nosotros como plataforma de redes de EPJA y saber cómo SEAL, vemos que esta parte ha sido bien significativa en América Latina, en el sentido de que muchos pueblos han sido violentados y se les imponen modelos educativos que ni siquiera han sido dialogados con ellos. Eso es fundamental. Entonces necesitamos desarrollar una EPJA de calidad, pertinente y relevante socialmente, que lleve a cabo una formación integral, que desarrolle las dimensiones del ser humano, su convivencia y su armonía con la comunidad. El diseño y desarrollo de currículums y procesos pedagógicos metodológicos que reconozcan la especificidad de la EPJA. O sea, el trabajo con comunidades que no solamente están en la edad de una alfabetización, sino también de un proceso en el que nos podamos repensar y reinventar como humanidad y como comunidades. El diseño y elaboración de material didáctico adecuado a los procesos. La formación pertinente por medio de acciones de carácter intersectorial, con docentes dedicados exclusivamente a esta área de la educación, con hacer procesos de evaluación, también integrales desde nuestras prácticas, la complementariedad de los procesos educativos, presenciales, virtuales, híbridos, que llevamos a cabo, y también en este contexto de cuarta revolución industrial. O sea, contribuir a una EPJA tanto en modalidad formal como no formal, también que esté en coherencia con la importancia de garantizar la asignación de presupuesto justo, principalmente, suficiente para la EPJA, y digno, ¿no? Que dignifique también este proceso de hacer, con el proceso de evitar mayor desigualdad y discriminación originadas por la pandemia. Creo que tenemos un gran desafío como humanidad. Entonces tenemos la tarea también de generar políticas, de desarrollar programas sociales, de desarrollar programas intersectoriales con las diversas poblaciones con las que existen en nuestra sociedad. Y también asegurar recursos nacionales y de la cooperación internacional, que no sean solamente de colonización, porque a veces hay procesos que son bastante colonizantes, es como también descolonizar la misma cooperación internacional. Reconocer y homologar las distintas áreas y niveles de la EPJA, los saberes, los conocimientos, y además también instituir un observatorio de EPJA. O sea, necesitamos estar vigilantes de qué está pasando en nuestros diversos territorios para tomar las medidas necesarias. También crear estos desarrollos de un sistema de evaluación que nos permita rever cómo está llevándose a cabo este proceso, fortalecer el funcionamiento de las redes latinoamericanas y caribeñas. Creo que lo estamos haciendo a partir de estos espacios más continentales con diferentes redes, y finalmente estamos diciendo pues no más retórica, acciones y rendición de cuentas, o sea, saber qué está pasando, hacer este balance rumbo a la Confintea 7 y por ello también nos planteamos pues generar una cultura de participación social, comunitaria, desarrollar organizaciones educativas, sociales y populares capaces para exigir la EPJA, incorporar el marco de acción Confintea 7, los objetivos y metas de la Agenda 2030, particularmente lo referido al ODS 4 y el ODS 5, generar espacios de diálogo social, estatal, para analizar y elaborar propuestas políticas y acciones orientadas al cumplimiento de los acuerdos nacionales e internacionales, y generar una articulación de todos los sectores involucrados en la Confintea 7 para avanzar hacia la adopción de instrumentos jurídicos vinculantes específicos y de mecanismos de seguimiento del cumplimiento del derecho a la EPJA. O sea, nos parece fundamental que los gobiernos tienen la tarea de garantizar este financiamiento y sobre todo garantizar las condiciones para que tengamos una educación de personas jóvenes y adultas digna, integral, situada, contextualizada,
transformadora y emancipadora. Bueno, les agradezco este espacio y espero que nos podamos encontrar en otro momento para seguir haciendo esta construcción latinoamericana y caribeña. Por último, me gustaría presentar a María Cianci Bastidas. Ella es de ALER, desde Venezuela. María es socióloga, educadora y comunicadora popular. Es candidata a magíster en Información y Comunicación para el Desarrollo. Coordina la formación e investigación en la Coordinación General de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Adelante, querida María. Un saludo cordial a quienes nos están siguiendo en este evento. Soy María Cianci Bastidas de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Estamos muy felices de que hayan seguido este evento, así como todo el proceso que lleva la Confintea, justamente para debatir, para profundizar y también para exigir que estos compromisos con la educación de personas jóvenes y adultas efectivamente puedan hacerse de forma oportuna, de forma pertinente y que no se demoren más. Queremos que esta Confintea no se quede en una linda declaración o en una carpeta, sino que además pueda traducirse efectivamente en políticas públicas que hagan del derecho humano a la educación de personas jóvenes y adultas algo concreto, algo real y algo que tenga efectivamente la traducción en los presupuestos, así como en las políticas públicas de nuestros países. Invitamos a todas las organizaciones que nos han seguido, aquellos docentes, aquellas profesoras, aquellos profesores, aquellos participantes, aquellos facilitadores y facilitadoras voluntarias que hacen vida en este recorrido de enseñanza-aprendizaje de personas jóvenes y adultas, que puedan no solamente seguir lo que se dice sobre la Confintea, sino que después de ella podamos acompañar el seguimiento en nuestros países. Entonces nuestra región, América Latina y el Caribe, Ayala, justamente se anima a través de esta plataforma de redes regionales por la EFJA, por la educación de personas jóvenes y adultas. Nos hemos reunido diferentes redes regionales, entre ellas a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL, la Federación Internacional Fe y Alegría, CLADE, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, el ICAE, el Consejo Internacional de Educación de Adultos, y la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, REPE. Entonces les invitamos a seguir, a hacer escuchar la voz, a generar mayor participación de la sociedad civil, de quienes hacemos vida en estas diferentes ofertas y participaciones que hacemos de la educación de personas jóvenes y adultas.